The Boys es una serie que cambió el género de superhéroes para siempre. Y no solo gracias a una propuesta distinta, mostrar violencia desenfrenada o tratar el género desde una mirada mucho más oscura, sino que la serie está compuesta por una idea muy crítica sobre el género de superhéroes. Esta busca hablarnos de la ambigüedad del bien y el mal, el cómo en realidad no existen figuras blancas o negras. Y a pesar de que la serie nos presenta dicho conflicto en cada decisión, existen dos personajes que simbolizan a la perfección este dilema, creando un paralelismo sorprendente entre Butcher y Homelander. Dos extremos completamente opuestos, rivales y en general las figuras contrarias de la obra, pero que en verdad comparten tantas similitudes que, cuando nos damos cuenta, terminan siendo el mismo personaje. Y esto es interesante, porque nos plantea que dentro del bien y el mal puede converger lo mismo, que la normativa clásica de dos extremos es un planteamiento erróneo, y que después de esta serie, el mundo de los superhéroes y los villanos nunca volverá a ser igual. Por eso hoy los invito a analizar las dos caras de la misma moneda. En The Boys la trama es simple, los héroes existen, pero no son buenos. Son figuras corruptas que cometen atrocidades a diario y al final del día no pagan por las consecuencias. Es entonces que un grupo de maniáticos sin poderes, impulsado por un proyecto de la CIA, toman el rol de justicieros en la historia. Siendo dicha lucha la base clara de todo este universo, la distinción entre el movimiento de los supers y el de los anti-supers. Ambos bandos cuentan con muchas características, pero lo más relevante de ellos son las figuras que lo encabezan. Por un lado tenemos a Homelander, el héroe más grande de todos los tiempos, un ser invencible, amado por todos y prácticamente sin defectos, mientras que del otro lado tenemos a Butcher, el carnicero de héroes, un hombre experimentado, violento, pero muy eficaz en su labor, presentándonos así el relato típico de la historia de héroes, dos frentes, dos figuras con intenciones claras y que, al momento de la verdad, solo una podrá salir vencedora. Y es en este punto donde The Boys cambia drásticamente, ya que en realidad solo vamos a ver al mismo personaje desde dos puntos de vista distintos. Las similitudes entre ambos son extensas y abarcan muchos aspectos, pero hay que entender que dentro de su similitud existen motivaciones diferentes. Por ejemplo, la clara falta de límites morales que ambos poseen. Homelander justifica sus atrocidades a partir de su enorme ego, uno que creció a causa de una filosofía de vida marcada por el pensamiento de Bow, siendo que para él el peso de la vida recae en la utilidad de la misma. Pero esta ideología creció de manera desmedida a lo largo de las temporadas, puesto que se vio impulsada por su creciente desprecio hacia la humanidad. Homelander ve al humano como un instrumento, cuya única utilidad es saciar su sed de grandeza. Por eso su falta de límites es tan clara, porque en verdad no hay nada a lo que limitarse. Los humanos, los otros supers, todo lo que no sea él, no son más que simples hormigas, las cuales puede pisar a su antojo. Mientras que para Butcher es un caso distinto. Su falta de límites no nace a raíz de un ego desmedido, sino una justificación muy clara. Él piensa que para poder luchar contra sus enemigos debe actuar como ellos, que cualquier demostración de incertidumbre, debilidad o humanidad va a llevarlo a que lo maten. Y esta filosofía no solo abarca a los supers, sino a todo aquel que se meta en su camino, convirtiendo su meta en un objetivo indispensable, que justifica lo moralmente incorrecto, puesto que a su forma de verlo, su fin justifica todos los medios, aunque este fin no sea real. Ambos personajes comparten otra característica en común, el objetivo oculto. Al principio de la serie nos presentan a ambos con metas claras, bastante predecibles. Homelander quiere ser la mejor versión de sí para mantener su puesto como el número uno, y Butcher quiere acabar con todos los héroes, al ser consciente de lo peligrosos que son. Y aunque por un momento podemos llegar a creerlo, en The Boys nada es predecible. El verdadero objetivo de Butcher no es frenar a los supers, sino que su meta original siempre ha sido matar a Homelander, una idea nacida únicamente del odio y el remordimiento que le tiene. Mientras que Homelander termina siendo una personalidad más complicada de lo que esperábamos. No es que simplemente quiere ser el más grande porque es una competencia, sino que teme perder ese título y todo lo que para él representa. Y con esto partimos hacia el paralelismo más importante. Ambos manipulan tanto a las personas de su mundo como al propio espectador. Nos meten ideas en la cabeza, convenciéndonos de que son las figuras que encabezan dicho ideal, cuando en realidad ni siquiera creen en estos. Homelander, por ejemplo, usa el cristianismo, el idealismo hacia los supers,
todo para salirse con la suya, mientras que Butcher no se aleja de las mismas prácticas. Nos vende la idea de que los héroes son malvados, de que la única solución es a través del movimiento de antihéroes y que toda su falta de moral son acciones necesarias para poder ganar esta batalla, siendo en realidad, en ambos casos, simplemente excusas, y el daño que estas provocan es irreparable. Muchos a lo largo de la serie pierden la vida a causa de seguir estos ideales. Personas que compraron fantasías vendidas como promesas, que creyeron dar significado o sentido a su sacrificio, cuando en verdad no hay nada detrás, sino que es solamente un número, una muerte más en el contador, ya que nadie que haya seguido a Homelander o a Butcher ha muerto por una razón con sentido. Ambos son igual de dañinos, ambos son igual de egoístas, ambos son monstruos. ¿Pero los monstruos nacen o se hacen? Y es que para entender la complejidad de ambos hay que retroceder en el tiempo, ya que hasta en sus orígenes comparten similitud. Los dos parten de situaciones familiares bastante dolorosas, una marcada por la ausencia de figuras paternas y otra afectada por la violencia cotidiana. En el caso de Homelander tenemos el de un niño sin entorno afectivo, ya que desde su nacimiento fue tratado como un producto, creciendo entonces en un entorno inseguro, sin cuidado y carente de afecto, algo que terminaría repercutiendo en él más adelante. Y después tenemos el caso de Butcher, criado en un entorno más casual, pero duramente atravesado por la violencia de un padre alcohólico, una madre que no podía detenerlo y una pérdida que lo marcó para siempre. Pero si tuviéramos que indicar una causa precisa, algo o alguien que los haya afectado irreversiblemente, son, sin ninguna duda, sus figuras paternas. Para Butcher, la figura de su padre representa odio, un aspecto casi natural en él, y es que hasta los pocos recuerdos que aún guarda consigo son principalmente malos, dando la casualidad que la mayoría de ellos sean anécdotas sobre bares, lugares que, muy a menudo, Butcher frecuenta. Y no es un dato menor, cuando nos ponemos a inspeccionar las actitudes de padre e hijo, encontramos demasiadas similitudes, y Butcher lo sabe. Pero estas actitudes no fueron tomadas adrede, sino más bien heredadas. Él es hijo del odio, y eso lo ha llevado a creer que es incapaz de evadir estos comportamientos. Y aunque quisiera escapar de su origen, no podría, y lo sabe por experiencia. Ya que hubo una ocasión en la que lo intentó, y por consecuencia terminó perjudicando a la persona que más amaba, quitándole su vida. O por lo menos, él se lo plantea así. Siente que debe cargar con esa culpa, con la maldición otorgada por su padre, y que la cuna de su falta de humanidad nace de esa relación, de un destino sellado mucho antes de la llegada de Homelander, de que Billy, es un butcher, un carnicero, y como su apellido representa, donde vaya, siempre habrá sangre. ¿Y qué decir del caso de Homelander? La mayor diferencia en él es que la figura paterna en su historia ha tenido muchas identidades. Madeline, Stan Edgar, el Dr. Jonah, su padre biológico, Soldier Boy, personajes que no son necesarios analizar detenidamente, ya que la relación que tienen con él es la misma. La mayoría son personas que ha usado para sustituir su falta de figuras paternas. Por eso sus acciones, en un principio, están tan ligadas a lo que piensen de él, teniendo un paralelismo con la relación típica de un niño, que busca llamar la atención de sus padres. Y no solo se ve afectado por ese deseo, sino que sus acciones parecen jamás ser suficientes, generando en él frustración, estrés y bajando su autoestima, manteniendo, gracias a ello, la herida abierta. Es entonces que nos podemos llegar a plantear una duda triste. ¿Qué pasa si ese niño solitario recibía el afecto que necesitaba? ¿Qué hubiera sucedido si hubiera crecido en otro entorno, uno real? Y aunque nunca lo sepamos, tendremos que vivir sabiendo que ese monstruo maniático, egocéntrico y destructivo es en el fondo un hijo que solo busca ser amado. Pero ¿desde cuándo esto justifica todo el dolor generado? Tanto Homelander como Butcher usan su pasado para justificar su presente, pero no con la finalidad de dar un contexto, sino que usan de excusa estos traumas para evitar lo obvio,
su incapacidad de lidiar con los problemas. En el caso de Homelander, este únicamente sabe responder a las adversidades destruyéndolas. Y no es solo una actitud inherente a su estilo de vida, sino que prefiere acabar con todo aquello que le hace daño, antes que lidiarlo. Algo que repite seguidamente en varias ocasiones, con sus figuras paternas, con aquellas personas que él siente lo han traicionado, y ahora en la última temporada también lo ha empezado a hacer con aquellos que no creen más en él. Y esto únicamente delata aún más su necesidad de aprobación, su falta de autoestima. Y en general, es una muestra de lo que realmente es, un hombre roto, viviendo en un ciclo de muerte y tristeza del cual jamás podrá escaparse. Pero Butcher no es muy diferente, porque comparte el mismo patrón, busca excusas para no lidiar con sus demonios internos. Usa su pasado para justificar todos sus comportamientos, pero no por miedo a lo que piense el resto, sino más bien para mentirse a sí mismo, ya que se le hace mucho más fácil pensar que es incapaz de cambiar, convenciéndose de que todo es culpa de una condición incontrolable, permitiéndole entonces tener la conciencia más tranquila, ya que de no ser así, tendría que convivir con el peso de haber sido la causa de tanto sufrimiento, de que tantas personas se hayan visto afectadas por su culpa, de que al final el cuento que lo llevó a creerse víctima sea tan solo una mentira, y que en realidad sea el causante principal de tanta destrucción. Y tras tanto sufrimiento, tanta perdición y dolor, solo queda hacernos una pregunta. ¿Alguno de ellos podrá salvarse? Este dilema ha sido tratado dentro de la serie, y con el paso de las temporadas, la respuesta ha ido cambiando. En el caso de Homelander, vemos cómo se le presenta varias situaciones para combatir estos problemas, lidiar con sus traumas, resolver sus conflictos internos y comenzar así alguna especie de redención. Pero por culpa de su mezquindad, este termina resolviendo sus problemas de maneras autodestructivas, siendo consecuencia de lo antes dicho. Es una persona con tanto poder que, si quisiera, podría haber parado el ciclo de violencia de los supers, pero a pesar de ser el hombre más poderoso del planeta, también es el más débil. Y a causa de dicha debilidad, ha destruido todas y cada una de esas oportunidades. Mientras que Butcher cuenta con varios escenarios similares, y no solo eso, también posee varias figuras importantes en las cuales poder apoyarse. Un equipo que cree en él, una persona que lo amó hasta el último segundo, y la viva imagen de Lenny, su hermano, del cual se culpa tras su muerte, pero que encuentra gracias a Hughie una reconciliación con él. Y aún con todo esto, al llegar al punto más bajo de su vida, también encuentra una forma de redimirse, de por lo menos dar sentido a todo el odio que acumuló en su vida. Pero, aún así, termina eligiendo el camino de la destrucción, sin importarle que, al final, se termina convirtiendo en una figura idéntica a la de su peor enemigo. Pero aún hay una última esperanza, depositada en un personaje que, paradójicamente, lo vincula directamente con Homelander, el propio Ryan. Ryan es el elemento simbólico más importante de toda la serie, porque representa muchas cosas: la conexión directa entre rivales, el arma definitiva contra Homelander y la redención de los traumas familiares que ambos tienen. Pero el aspecto más relevante dentro del personaje es sin ninguna duda que guarda consigo la conclusión real del conflicto, siendo capaz de terminar esta lucha infinita dentro del universo de The Boys. Y sé que suena extraño, pero poniendo las cosas en papel toma mucho más sentido. El final de The Boys se ve marcado por la lucha de los dos frentes, donde esperamos que una de ambas figuras se alce como la vencedora, pero considerando todo lo que hay detrás de ambos personajes, nos damos cuenta que ambos finales son inconclusos. Si gana Homelander, asumirá el rol de Dios Supremo, pero en consecuencia perderá todo propósito en su vida, ya que el único componente que hacía mínimamente interesante su existencia era su acérrimo rival. Destruirlo y acabar con él no solo nos presenta el final de ese mundo, sino también la propia destrucción de Homelander, un ser ahora inmortal, pero sin metas, sin nadie que interfiera en su camino, haciéndolo pasar la eternidad no solo en completa soledad, sino carente de propósito. Y un caso similar ocurriría si Butcher gana. Matar a Homelander saciaría su sed de venganza, pero después de eso ya no habría nada. Y dicho final tendría consecuencias similares. Un genocidio, la muerte de miles de personas y supers inocentes, trayendo una catástrofe de misma magnitud, haciendo que Butcher, al final, termine tomando el puesto de su némesis. Porque a pesar de tener distintos intereses, él tan solo es otro maniático autodestructivo, carcomido por el poder que tiene, demostrándonos entonces la cruda verdad de que ese monstruo que considerábamos antagonista
no murió, sino que simplemente cambió de identidad. Pero por algo existe Ryan, el futuro ideal para ese mundo marchito. Hijo del mismísimo diablo, producto de una atrocidad dañina, pero que guarda consigo una humanidad que ni siquiera tienen los personajes más humanos de la serie, mostrándonos así que ese vínculo íntimo de dos monstruos también es la figura capaz de terminar con el ciclo de violencia. Alguien con la fuerza de un dios como Homelander, pero con la sensibilidad y cariño de una madre sensible. Una figura que no quiere pretender ser un héroe, que tiene miedo, pero no lo esconde, sino que lo acepta. Un niño que también fue marcado por odio, pero que detrás de ello hay una esperanza de cambio, un deseo por tener un mundo mejor. Uno donde los héroes quizás no lleven capa, no firmen autógrafos, ni tengan complejo de dioses. Un futuro donde los seres fantásticos se muestren vulnerables, humanos, más reales. Uno donde los monstruos no necesariamente pierdan, sino que desaparezcan para siempre. Y hay alguien que lo pueda ayudar en ese camino, el mismo Butcher. Alguien que vio en él todo lo ya dicho, aun cuando nadie más lo veía. Pero para ello debe hacer un cambio, abandonar ese camino fácil que trae la venganza, liberarse de las ataduras de su odio. Y aunque esto no lo va a excomulgar de los daños ya hechos, está en sus manos la posibilidad de crear este nuevo futuro, de cumplir con su promesa, brindarle no solo esa oportunidad al niño que lo vio como un padre, sino también darle ese mundo que Becca alguna vez soñó, poder dar un cierre de una vez por todas a tanto sufrimiento. Pero para ello no lo va a conseguir simplemente matando a Homelander. Porque lo más duro de comprender, lo que más duele y lo que me hace amar esta serie es que la única forma que Butcher tiene para acabar con este infierno es hacerlo por completo, sabiendo a la perfección lo que eso significa. Porque para terminar de una vez por todas con el monstruo, debe también acabar con la otra cara de la misma moneda.